fertilidad, ¿eh? Y bueno, justamente para charlar con ella acerca de esto, acerca de cómo está hoy. Estamos hablando de las madres, cómo estamos atravesadas por las madres Hoy en sí, es este, verdad. en este sábado. Fíjate, Desde temprano sin estábamos buscarlo, hablando. así salió. Doctora, buen sábado, gracias por esta comunicación aquí en ¿Cuál es el plan en aire de Santa Fe? Andrea, Nachi y Alejandra, la saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Encantada de participar y difundir un poco de información de esto, que es un tema súper, bueno, yo me dedico a esto, así que para mí que den un espacio para hablar de esto me parece fantástico. La idea era un poquito conocer cómo está la maternidad en nuestro país, ¿no? En estas épocas, hace bastante tiempo ya que se viene hablando de cómo a lo mejor las mujeres deciden ser Ujú. madres cada vez a mayor edad por un montón de circunstancias que serán personales o serán del contexto. Pero bueno, justamente cómo está hoy la maternidad en Argentina. Bueno, en realidad la maternidad en Argentina no es algo, un efecto, un fenómeno que sucede solamente en este país. Lo que se viene observando en distintas partes del mundo, en países que se llaman de altos ingresos o de medianos ingresos, que era lo que antes quizás podríamos homologar los países desarrollados o países en vías de desarrollo, es que la búsqueda del primer hijo comienza en edades más tardías para la mujer. O sea, habitualmente se está como pasando casi la concepción, el primer niño se busca cercano a los 30 y pasado a los 30 años. Esto es un fenómeno que no es excluyente de Europa o países desarrollados, que vamos viendo cómo los cambios demográficos y cómo la composición poblacional va modificándose, sino que también eso se ve en Argentina. O sea, hay dos fenómenos que se observan, que es que la búsqueda del primer hijo está más demorada, comienza más tarde, y que esto apareja una consecuencia que es que el número de hijos final, o sea, el número de hijos Claro. promedio por mujer también está disminuido. Este efecto en Argentina se ve, y lo pueden observar cualquiera que quiera, es abierto estos registros en la Dirección Nacional de la Población o el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Está muy bien discriminado lo que sucedió en los últimos 40 años, donde desde la década del 80 a el 2021, que es el último corte que hacen, hay una disminución significativa del número de nacimientos que se está dando en modo sostenido, ¿no? En estas últimas 4 décadas. Esta reducción es casi el 55% menos. Mm. Así que esto responde a múltiples factores, pero no es algo excluyente de la Argentina. O sea, la Argentina y otros países de la región también, quizás por otros motivos, se comportan de la misma manera, que el número total de niños nacidos está reducido. Y eso impacta en que haya también una población envejecida, por decirlo de alguna manera, porque pienso que a lo mejor, y también que se da que la cantidad de generaciones que conviven son cada vez menos. A lo mejor antes, Claro. cuando las maternidades eran Claro. más jóvenes, podías llegar a los 60, a lo mejor ya eras abuela, y hoy a Sí. lo mejor a partir de los 70, 75, Bisabuela ¿no? era, yo me Bisabuela acuerdo, Bisabuela. también, claro. claro, yo me acuerdo de mi bisabuela, yo hasta los 12 años disfruté de mi bisabuela. Mi Claro. abuela tuvo su primer hija a los 19 años, mi madre, que fui yo la primera, a los 24. Y Ujú. yo tuve mi primer hijo a los 32. Entonces es como que se ve que eso se va corriendo. La búsqueda del hijo a edades más tardías se asocia con dos consecuencias directas. Por Ujú. un lado, como dijimos, el número total de niños nacidos por mujer Ujú. es menor. Entonces, por ejemplo, en 1980 vos tenías que el promedio de niños nacidos por cada mujer estaba entre 3 y 4 hijos. Y en el 2021 el promedio de niños nacidos por cada mujer es 1 o 2. Ujú. Entonces, este número total de niños es el primer factor. Y lo segundo de buscar, buscar un hijo en edades más avanzadas, es la contrapartida de que comienza a afectar a la fertilidad de la mujer. No porque la fertilidad sea una patología que sucede en la mujer, sino que es un evento que aparece inexorablemente como una expresión de dificultad de una fisiología normal de la mujer. La mujer tiene una fisiología muy particular para poder reproducirse.
Entonces, con la edad avanzada comienza esta dificultad de mayor o menor envergadura en mujeres que desean tener hijos y que tienen hijos más tarde. Y también se da, doctora, esto de muchas más familias monoparentales en comparación con lo que sucedía décadas atrás también, me imagino, ¿no? Sí, digamos, esta consecuencia de que aparece la dificultad reproductiva o comienza a ser más prevalente Sí, en edades avanzadas, tiene un efecto, que es que las personas, lo común de las personas, piensan que las técnicas de reproducción asistida pueden revertir esta dificultad. Y a veces eso no se puede lograr, es una falsa percepción donde se piensa que las técnicas de reproducción asistida pueden pueden resolver esta dificultad que aparece con el evento de la edad. Ahora, en el modo en que se utilizan las técnicas de reproducción asistida, vemos cambios también. Podemos tener un efecto que yo llamo bimodal, esto es algo que yo creo que funciona así, sobre todo después de pandemia, donde hay muchas mujeres que preservan fertilidad antes de los 35 años porque todavía no tienen el deseo genuino de tener un hijo, digamos, de una manera preventiva. Y después hay una tasa de utilización de las técnicas un poquitito más diferida en el tiempo. Y aparece un tercer factor, que es esto que vos preguntabas, o este tercer escenario, donde muchas mujeres también se animan a avanzar sobre el proyecto familiar de tener un hijo de modo monoparental. O sea, mujeres solas que eligen por opción esto de encarar el desarrollo de una familia sin una pareja necesariamente a su lado. Y me pregunto si así como, por supuesto, el problema de la fertilidad impacta a lo mejor en la mujer a medida que avanza y es de mayor edad, ¿en el hombre pasa lo mismo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad somos diferentes desde el término de vista reproductivo. La mujer tiene un número determinado de óvulos, que esos óvulos se utilizan y se acaban, es finito ese número de óvulos, y los hombres tienen una forma de seguir generando espermatozoides sostenida en el tiempo, aún entrado en muchos años. Lo que se observa es que existe riesgos que también se ven en pacientes con edad materna avanzada, pero no son estrictamente la dificultad que figura en la mujer. Quizás hay algunas asociaciones con algunas patologías, sobre todo de salud mental, o patologías que tienen que ver en algunos casos muy específicos, genéticas o hasta incluso cromosómicas, pero no es tan evidente como sucede en las mujeres. Y repasando esto, doctora, entonces, sabemos que cada cuerpo es distinto, que cada mujer tiene un cuerpo distinto, que cada cuerpo gestante también es distinto, pero se habla mucho de las edades. ¿Podemos hacer a grandes rasgos cuáles son las edades más fértiles, hasta qué edades? Obviamente que siempre hablando a grandes rasgos para quien esté del otro lado escuchando. Generalizando. Claro, cada una va a tener que ir a Sí. su consulta y verlo bien específicamente, ¿no? Sí, esa es una pregunta que inclusive las pacientes, ¿no? Se dicen, bueno, mirá, en 2 meses cumplo 35, así que yo quiero congelar óvulos ahora. Y en realidad no es que uno cumple una determinada edad y ahí es como que todo se transforma, ¿no? La edad de la mujer es como todo un continuo donde va disminuyendo, no solamente en este número que hablábamos al principio, sino en la calidad, que es la capacidad de ese óvulo de generar un embrión competente, básicamente. Entonces, esto empieza a aparecer después de los 30, después de los 35 años más frecuente, después de los 37 años, esta dificultad, esta pérdida de calidad se ve más frecuentemente, luego después. Y ya uno piensa, o ya por lo menos lo que dicen las estadísticas, es que después de los 40 o 42 años realmente es muy difícil que todo salga perfecto, ¿no? Que no haya ningún tipo de dificultad, ya sea en tiempo al embarazo o en dificultad concreta de poder concebir y llevar un embarazo sano. Entonces, me parece como que la edad en ese sentido va disminuyendo, se ve más marcadamente a los 35 años estos efectos que tienen en cuanto a la calidad de los óvulos, pero no es que tenés 35 y un día y ya se acabó, ¿viste? O sea, no tenés nada para hacer. No, Identificando eso es como cosas todo también, un ¿no? continuo Sí. y hay que
¿Cómo? Perdón. No, desmitificando cosas, porque se habla mucho del tema de la edad y que, bueno, Sí. a partir de ahora tengo que hacer algo porque si no... Claro. Y me pregunto también si No. esto después estamos hablando de el riesgo, por decir de alguna, de alguna manera, del embarazo, pero ¿puede tener algún impacto también, por ejemplo, en la salud del bebé? Claro, o sea, la edad avanzada, para nosotros que estamos en reproducción, pongámosle 35 años, con estas formas de interpretación, tiene como dos dimensiones de riesgo claras. Una es el aumento de la dificultad para lograr un embarazo, que es el riesgo de infertilidad en sí misma, que eso está bastante bien, digamos, conocido. 1 de cada 10 personas lo puede experimentar en la población general, considerando todas las causas, y casi un 20% en algún momento de esa búsqueda puede tener alguna dificultad. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del mes pasado, digamos, del 23. La otra consecuencia directa es los riesgos propios del embarazo, digamos. Cuando vos quedás embarazada, hay enfermedades que aparecen solamente en las condiciones en las que la mujer está embarazada. En ese caso, hay más riesgos de hipertensión, digamos, relacionadas con el embarazo, de lo que conocemos como preeclampsia, de retardo en el crecimiento del bebé, defectos de la placentación, cosas que aparecen con mayor prevalencia, que es una forma de frecuencia, en mujeres que gestan después de los 35, 37 años, independientemente de la genética del óvulo, por ejemplo, ¿no? O de qué tipo de óvulos tiene. Entonces son dos factores que se da. La mujer tiene mayor dificultad y también, por otro lado, si queda embarazada, hay aparición de mayor frecuencia de enfermedades relacionadas con el embarazo estrictamente. ¿Hay un límite de edad? ¿Cuál es el límite de edad para someterse a una reproducción asistida? Eso es interesante. No es algo unidireccional, no hay un número. Son cosas que se conversan con los pacientes. Yo creo que los pacientes tienen que saber cuál es la probabilidad real de, primero, tener en claro cuál es la condición individual de cada uno. Estamos hablando medio, no en el aire, pero digo, estamos hablando de generalidades. Uno después, en la consulta, esto lo acota, lo afina, lo individualiza para cada paciente de la necesidad puntual. Las pacientes, nosotros tenemos estadísticas de lo que funciona y que el factor común de la edad es algo muy importante, porque inclusive cuando uno va a un tratamiento de fertilización asistida, los tratamientos de fertilización asistida no, como dijimos al principio de todo, no revierten esta condición. Entonces, las probabilidades de éxito de los mismos tratamientos están absolutamente ligadas con la edad de la mujer. Y es un factor muy determinante, porque ya queda el aspecto individual. Uno le tiene que plantear a las pacientes, mira, en tu condición, la probabilidad con una técnica de fertilización asistida de que tengas un embarazo o un recién nacido sano está en el orden del 35%. Bueno, fantástico. Pero hay otras pacientes que le tenés que explicar que la probabilidad de embarazo en esas condiciones quizás es otra, quizás está más cerca del 10%. Si uno puede conectar con el paciente y poder explicar claramente todo esto, la decisión es conjunta y el médico acompaña la decisión del paciente. Ese es el punto, que no hay un factor donde uno diga. Hay condiciones donde uno dice, bueno, realmente acá la técnica no te va a aportar absolutamente nada, porque hay casos clínicos, digamos, muy complejos, y hay otros que quizás la proporcionalidad o la tasa de éxito no es tan alta, pero debe conversarlo, porque ese quizás 10%, 15% para esa paciente es todo, y uno tiene que acompañar esas decisiones también. Doctora, muchísimas gracias por la charla. Recordamos que junio es el mes de la fertilidad. Estamos charlando con la doctora Romina Pese, que es ginecóloga y obstetra y además es jefa del área de fertilidad y reproducción del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que ha sido súper interesante, siempre se puede conocer un poquito más. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, doctora. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias, chicas. Muchas gracias y buen fin de semana para ustedes también. Gracias.
Romina P. se pasó por aquí por ¿Cuál es el plan? Charlando un poquito y conociendo un poquito más acerca de fertilidad y reproducción, justamente en el mes de junio, mes de